tenemos al doctor Héctor Rodríguez, bienvenido, que es médico terapeuta de biomagnetismo. Y bueno, lo que pasa, chicos, es que la gente se quedó, doctor, como un poco con la duda sobre qué enfermedades tiene efecto el biomagnetismo. O sea, ¿qué tipo exactamente de enfermedades se puede curar con esto? Claro, surgieron muchas preguntas, muchas dudas en el programa, obviamente. Yo en aquella ocasión comenté que teníamos efectos sobre cualquier enfermedad orgánica. En las preguntas que nos ha llegado de la gente ha sido un éxito tremendo, la verdad, han llamado mucho, les interesó mucho. Yo les puedo decir que sobre cualquier tipo de enfermedad orgánica tiene efecto el biomagnetismo. Danos un ejemplo de orgánica y de no. Cualquier tipo de enfermedad, en general. Toda. Okay. O sea, no puedes llegar con una fractura y que ahí se te componga, Así es, exactamente. Y también, por otro lado, las enfermedades sindromáticas, los síndromes famosos, nos han preguntado mucho, pero nosotros sí los tenemos identificados porque el sistema nos da diagnósticos, que eso es lo más difícil en medicina, un diagnóstico. Este sistema nos da el diagnóstico, por eso sabemos el origen etiológico de tu patología. En los síndromes se desconoce el origen. Se ve una manifestación anatómica, se ve algún síntoma específico, pero se desconoce su origen. El biomagnetismo nos da... Habíamos de ir juntos. Me quedé esperándote, tocayo. No, pues es que explícale. No tiene tiempo, pero ya se le juntó y entonces ya lo estamos perdiendo. Exacto, ya estoy empezando a caerme en pedazos. Porque además, perdón que lo interrumpa, pero es que mucha gente, una de las dudas era que diabetes, por ejemplo, una enfermedad que de repente parece incurable o súper complicada. O ¿Este tipo de terapia realmente puede curar diabetes? Por supuesto. Lo que más mata gente en México es la diabetes. Es esta enfermedad que más mata gente en México, según datos de la Secretaría de Salud. Es perfectamente tratable. Desafortunadamente, el concepto del médico, cuando tú le preguntas las causas de la diabetes, no es claro. Se apoyan mucho en la genética. Usted tuvo un abuelito que tuvo, entonces tú también eres propenso a tener. O comes muy mal, come bien, tienes sobrepeso, por eso tienes diabetes. Y ahí empiezan los cuestionamientos y las dudas de la gente, válidas. Bueno, ¿por qué gente que comemos lo mismo todos en la familia, unos sí y otros no? ¿Por qué gente que es delgada tiene diabetes? ¿Por qué un niño ahora, que sus órganos están nuevos, tiene diabetes? No es claro eso, no hay que apoyarnos tampoco mucho en la genética. Si tú revisas el árbol genealógico completo de una persona, es muy bajo el porcentaje de una enfermedad que realmente se repita mucho. Yo siempre he dicho de forma jocosa que si las enfermedades fueran hereditarias, pues se hubiera extinguido la raza humana. No justifica. En el caso concreto de la diabetes, son virus, bacterias, hongos, parásitos. A mí me dijo un doctor en Brasil que en su argumento era una disfunción pancreática. Yo le decía, doctor, pero a 15 millones de mexicanos no les sirve el páncreas, ¿o cómo? No es claro, no es concluyente de argumentar la diabetes con este tipo de cosas, que si la comida, la alimentación, el exceso de azúcar, en fin. No, dentro de la teoría del doctor Isaac Goiz, nosotros hemos detectado que la diabetes son microorganismos que se pueden alojar en la periferia del órgano, del páncreas. Tenemos identificados incluso varios puntos del órgano donde se puede alojar un bicho específicamente. La cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas, la punta del páncreas, el ligamento pancreático, el peripancreático, obviamente el vaso, algún órgano que se encuentre en la periferia. Imagínate tener alojado un microorganismo ahí, altera el funcionamiento de la glándula. Quizás no porque el órgano por sí mismo esté mal o que por sí mismo no esté secretando insulina, sino porque hay un microorganismo que compite por tu insulina o que se aloja en el órgano y lo distorsiona. Cuando corregimos nosotros el origen de esto, pues el paciente tiene una mejoría brutal. A veces, por tanto tiempo que se ha dejado al paciente sin curarlo realmente, porque a mí también cuando me dicen es que estoy controlado es estar curado. O sea, si te están dando un medicamento que te está bajando el azúcar en sangre, no estás curado. Y va a seguir teniendo un proceso evolutivo tu enfermedad hasta que llegue a un proceso crónico de ¿Y la gente en cuántas sesiones se cura? Teóricamente en una. Lo que pasa es que si estamos quitando el microorganismo, pues nos estamos yendo al origen. Obviamente a veces pedimos más sesiones porque, bueno, vemos que no haya un recontagio, probablemente gente que tenga mucho contacto con
con mascotas, gente que por su trabajo también quizás trabaja en algún hospital, no sé, puede haber fuentes de recontagio, la misma familia, a veces nos estamos pasando los bichos y en algunas personas son asintomáticos, pero en otras, de acuerdo a la simbiosis con otros microorganismos que tengan, pueden generar una patología específica. Sabemos que los hongos y los virus habitan en la acidez y que las bacterias y los parásitos en la alcalosis. El problema con los microorganismos es la simbiosis. Si tienes un virus y una bacteria que le fabrica la mucoproteína, que le hace resonancia a ese virus, pues estás generando una patología específica tuya que va a tener una manifestación, como nos decían en la escuela, la sintomatología es confusa, profusa y difusa. En cada persona es igual. A mí me ha tocado gente que trae los mismos microorganismos, pero no trae los mismos síntomas o no tiene síntomas. Por eso basarnos en un diagnóstico sintomático genera tantas dudas y tantos conflictos, porque las enfermedades se deben de tratar desde el punto de vista etiológico, desde el génesis de la patología, no desde las manifestaciones del paciente, porque desde ahí corremos riesgo de estar queriendo quitarte síntomas, ¿no? Se inflama, pues toma para que no se inflame, o duele, toma para que no te duela. Hay que irse al origen. En el caso concreto de la diabetes hemos detectado esos puntos. Son microorganismos o que compiten por tu insulina o que alteran el funcionamiento de la glándula. Y bueno, pues si los erradicamos desde el principio, el paciente tiene una mejoría brutal. A veces el órgano se queda lastimado, obvio. Eso ya no se puede echar para atrás, pero... Pero siempre hay una mejoría. ¿Por qué? Porque estás quitando el proceso que originó esa patología. Claro. Y el cuerpo tiende a autorregenerarse. Antes de que se nos vaya, díganos, hablaba ahorita, porque es algo de lo que la gente nos preguntó mucho, sí. Hablaba usted de que a veces pensamos que es la genética, a veces pensamos que porque los niños venían ya algunos con problemitas. ¿Los problemas en niños se pueden curar con el biomagnetismo o a lo mejor no es para infantes? Sí se puede. Por supuesto que sí. A mí me han llevado casos de niños con, por decir algún ejemplo, pues asma, y les dicen que es genética o les dicen que es inmunológica, y no, cuando hemos detectado y hemos hecho la revisión completa del organismo, hemos detectado que puede ser diferentes microorganismos, el virus del Nilo, en fin, varios, el Pneumocystis carini, y es difícil detectarlo porque se ve únicamente la manifestación, se ve una incapacidad del niño respiratoria, se ven otro tipo de cosas. Pero vuelvo a lo mismo, desconocemos el origen. Entonces, en el asma, por ejemplo, en niños, pues a mí nunca me ha tocado un niño asmático y todos los diagnósticos que me han llegado, pues no, son microorganismos, el coxsackie-virus, el Haemophilus influenzus, en fin, microorganismos, los eliminamos y el niño tiene una mejoría brutal porque se le está quitando su patología, vuelvo a lo mismo, desde el origen, sin basarnos en si el niño tiene una manifestación específica y se le da el diagnóstico basado en lo que el médico ve. Bueno, pues yo les quiero decir que yo tuve muy buenos resultados, dejé de tomar un montón de medicinas y bueno, por eso la verdad que eso es algo muy padre, porque además de que dejas de gastar tanto, te dejas de hacer daño en otros pues órganos. Así es. Y bueno, pues ojalá les sirva tanto como a mí, la verdad. Sí, perdón, Carlita, nosotros también no tratamos de tener ninguna diferencia con la medicina alopática. Al contrario, hemos visto que con el tratamiento el mismo médico va bajando la cantidad de medicamentos cuando empieza a notar mejoría en los niveles del paciente. No buscamos crear ningún tipo de divergencia, queremos crear convergencias, queremos que se nos dé la oportunidad de poder atender al paciente. Y el mismo médico, su médico familiar o el médico que lo esté atendiendo, pues viendo la mejoría, él mismo reduce las cantidades de medicamentos o tratamientos. Muchas gracias, tocayo. Hombre, pues, oigan, una cosita encantado. Rapidísimo, cuando encuentren un doctor de biomagnetismo, búsquenlo en la Universidad de Chapingo, ¿no? Porque es como de repente muy fácil que el biomagnetismo se dé por todos lados. Tengan cuidado con eso de buscarlo en el colegio. La Universidad Autónoma Chapingo o el Colegio Mexicano de Biomagnetismo Médico. Por favor. Ok, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Carlita. gracias a tus televidentes.